tal? ¿Qué dice Javier? Con mucho gusto, ¿cómo no? Bueno, Mire, creo que es un error gravísimo el que ha cometido el presidente en una suerte de actitud que reafirma su desprecio por las instituciones. Él no quiere límites, por lo tanto, creo que el objetivo es la captura del Poder Judicial. Poner en la Corte Suprema al juez más corrupto de Comodoro Pi realmente, por lo menos, llama la atención. El hombre que ha paralizado causas en beneficio de la casta. Cuando se habla contra la casta, más casta que él, creo que no hay. El hombre que tiene un patrimonio que no puede justificar, junto con su hermano, que es su operador, Alfredo Freddy Lijo, realmente nos parece terrible. Esta facultad, que es cierto que aparece en la Constitución, sin embargo, pensemos que la Constitución es de 1853-60. En el interín ha habido muchas modificaciones en el mundo, en tratados internacionales, relacionadas con las reglas para la designación de ministros de la Corte Suprema. Querer aplicar así a rajatabla ese procedimiento me parece que es una grave equivocación, una mala lectura de la Constitución, más allá de lo que diga tanto el presidente como todos sus laderos. bien, doctor, ¿por qué le parece a usted? Porque en realidad no ha sido explicado más allá de que el juez Lijo, creo que el ministro Cunio Libarona dijo que es un hombre querido por quienes trabajan con él. Digo, ¿por qué será que el presidente Milei ha afrontado y dejado de lado todas las críticas y sigue adelante con la designación de este hombre a través incluso de este mecanismo? ¿Qué le parece que puede haber detrás? Porque es lo que nos estamos Mire, preguntando todos, ¿no? evidentemente lo que yo le decía antes, que es esa voluntad de tener un juez absolutamente fiel en la Corte Suprema, que se sumaría al doctor Ricardo Lorenzetti, que es el que lo ha impulsado, la posibilidad inclusive de una ampliación poniendo más jueces amigos, lo que recuerda muchísimo, usted recordará la época de Menem, ¿no? Sí, Con lo sí. que llamaban la Corte de los Milagros, etcétera, etcétera. Lo que es una involución institucional muy desgraciada. La reacción que han tenido tanto cámaras empresarias, lo que no es común, argentinas y extranjeras, pero una multitud de organizaciones no gubernamentales con perfiles ideológicos a veces contrapuestos, pero con argumentos idénticos para atacar esta designación, pone a las claras el estrépito público que causa y el daño inclusive, yo creo, a futuro que le va a causar al mismo presidente. ¿Por qué lo hace? Bueno, uno puede tener muchas suposiciones. ¿Habrá algo que quiere esconder el presidente? Lo digo absolutamente incondicional, ¿no? Pero me pregunto, porque también uno se lo puede preguntar. Doctor, ¿qué puede pasar institucionalmente, digo, ahora, y incluso con la decisión de la actual conformación de la Corte Suprema, que creo que va a tener que intervenir y tomar una definición sobre esta designación a través de decreto en comisión? Mire, creo que eso va a ser clave, y por lo que han anunciado, por lo que se dice, sería dentro de la próxima semana que tomaría una decisión. Veremos si en un fallo dividido o en un fallo conjunto rechaza toda esta barbaridad, digamos. Ojalá que así sea, es lo que yo deseo. ¿Y Pero bueno, esperemos, tengamos confianza. ¿Qué pasaría, doctor, si rechaza la Corte Suprema estas designaciones? Bueno, evidentemente si rechaza, no puede ser miembro de la Corte. Es decir, lo que puede sí hacer el presidente es proponer a otra persona o a otras personas desde ya. El Senado no lo puede hacer. El Senado o rechaza o presta acuerdo. Pero el presidente tiene que absolutamente respetar esa decisión del Senado, pero puede proponer otro u otros nombres. Lo que le molesta al presidente cuando dice, porque el letargo del Senado que no está actuando, bueno, es precisamente lo que tiene que hacer el Senado, porque no quiere prestar el acuerdo, sea el tiempo que sea. Es tan sencillo. Si no, no tengamos Senado, entonces. Si lo que entiende el presidente es que el Senado necesariamente tiene que prestar acuerdo a los nombres que él propone, ¿para qué sirve el Senado? No sé si me explico. Sí, sí. Sí. Daniel Sapsay, buen día. Cecilia ya nos lo saluda. Y bueno, preguntándome sobre esto de la designación por decreto, ¿habilita a un juez
a estar por cuántos años y cómo nos repercute a los argentinos en causas importantes que llegan a la Corte Suprema. Bueno, buenos días, Cecilia. Bueno, el problema no es la designación por decreto, porque siempre el presidente designa por decreto. El problema es que sea en comisión, lo que implica un interinato hasta que termina la legislatura, es decir, serían unos meses, hasta fin de noviembre, si no me equivoco. Bueno, nos afecta que las decisiones que toma la Corte Suprema tienen que ver con la satisfacción de nuestras libertades fundamentales, de nuestras garantías, la protección de nuestra propiedad, etcétera, etcétera. O sea, es básico. Muy importante en ese sentido que la gente tome conciencia, que no es algo ajeno a ellos, sino que absolutamente los comprende. En este caso hay que decir que ha habido una reacción muy positiva de la gente en contra del hijo. Bien. Doctor Daniel Christen le saluda. Mi consulta va directamente respecto al sentido que tiene este procedimiento excepcional por decreto. ¿Qué sentido tiene para que podamos comprender bien cuando un mandatario, un presidente, lo realiza justo también en el tiempo en el que está el Senado de receso, el Congreso? Claro, y que está por terminar ese receso, porque lo hace prácticamente sobre el inicio de las sesiones ordinarias, lo cual es otro defecto, ¿no? Y lo hace porque sabe que no tiene los votos, porque si no, no lo haría. Claro. Bueno, el sentido era, pensemos en la época en que se hizo, ¿no? Que además no existían ni los autos, ni internet, que venían con carretas, que los periodos de sesiones eran de 6 meses, entonces ahí tenía un sentido. Pero hoy yo no le veo sentido alguno, y menos en estas circunstancias, y menos aún con el precedente cercano del ingeniero Macri, que tuvo que dar marcha atrás, lo cual es muy digno, pero lo tuvo que hacer. Y se incorporaron 2 grandes jueces de la Corte, que son legítimos, porque después se llevaron a cabo todos los pasos. Bien, y en esto, sin intervención del Congreso, ¿uno puede decir que de alguna manera está afectando a la democracia? Por supuesto, la división de poderes. Fíjese, en el presidencialismo, a diferencia del parlamentarismo, los poderes políticos, ejecutivo y legislativo, toman sus decisiones sin necesidad de la intervención del otro poder político, salvo en este tipo de decisiones excepcionales, como es la reforma de la Constitución o la designación de jueces. Entonces, evidentemente le ha dado una importancia muy grande. Querer saltar ese paso, claro que es violar la Constitución y violar la República, pues se la debilita. Doctor Daniel Sapsay, le agradecemos muchísimo, seguiríamos conversando, pero otros colegas, entiendo, lo han convocado también, así que vamos a ser muy democráticos y agradecidos con usted por esto. Que tenga muy buen día, doctor. Ha sido un gusto, Javier. Hasta pronto.